ya un buen tiempo y los resultados han sido muy satisfactorios en la adaptación de los pacientes. A ver que tengo aquí un momentico, una dificultad técnica. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros el manejo de la presbicia con lentes de contacto rígido? Tenemos varias opciones que podemos utilizar dentro de nuestros pacientes. Lo más utilizado por todos los optómetros y contactólogos es la monovisión. La monovisión es una forma de hacer una corrección de presbicia en una forma monocular, dejando un ojo para visión de lejos y otro para visión de cerca, un poco contradiciendo las condiciones naturales de la visión binocular. Es la monovisión como decirle al paciente, usted va a utilizar alternadamente un ojo para lejos y otro ojo para cerca, pero al mirar fijamente a una misma distancia con ambos ojos, uno va a estar emborronado y uno va a estar enfocado. Este es el sistema que más se utiliza para hacer la corrección de presbicia con lentes de contacto, tanto con lentes blandos como con lentes rígidos gas permeables. Cuando nosotros hacemos el manejo de monovisión en los pacientes, debemos considerar como un punto muy importante hacer una valoración de qué está pasando con la visión binocular. Esa es la primera opción que vamos a analizar más a profundidad durante la charla. Luego tenemos los lentes rígidos gas permeables tipo bifocales, como los bifocales que se utilizaban para anteojos, con una porción de visión superior para ver de lejos y la porción para visión de cerca en la parte inferior del lente. También hay sistemas que se están utilizando como hacer la ortoqueratología para hipermétropes aplicándola a los presbitas, haciendo un cambio en el radio de la curvatura de la córnea central, haciéndolo para la corrección de la presbicia, haciéndolo muchísimo más curvo. Vienen los diseños asféricos, que es en lo que nos vamos a detener más dentro de la charla que vamos a presentar, asféricos que nos van a permitir a nosotros hacer una corrección en una forma progresiva con nuestro paciente. Cuando manejamos diseños asféricos tenemos que considerar que la adición para el paciente la vamos a conseguir por la combinación del poder dióptrico del lente más el efecto que hace la película lagrimal con respecto a la córnea, dado a la esfericidad que nos va a dar un mayor espacio hacia la periferia. Luego tenemos los diseños también anulares asféricos con la esfericidad anterior y hay diseños también muy modernos como lo que se están utilizando en los lentes híbridos Synergy Eyes con diseños multifocales. También vale la pena mencionar que han tomado mucho auge dentro de la corrección de la presbicia los diseños multifocales en lentes blandos, pero nos vamos a enfocar más en el sistema de lentes gas permeables. ¿Cuál es el reto cuando nosotros queremos manejar un paciente con presbicia? Y el reto para manejar el ojo envejecido, ¿cuál es? Primero, los pacientes de edad, cuando ya están en edad de presbicia, manifiestan una reducción en la producción lagrimal. Esta es una condición natural. Y todos sabemos que para una buena adaptación de lentes de contacto necesitamos un muy buen suministro de película lagrimal. Entonces, muchas veces en estos pacientes vamos a tener que utilizar lágrimas artificiales lubricantes para ayudar a un mejor desempeño. Hay una pérdida de la sensibilidad del contraste que se presenta por la pérdida en la transparencia de los medios refringentes del ojo, como es la córnea, como es el mismo humor acuoso, el cristalino y el vítreo, y los pacientes pues pierden esa facilidad a distinguir lo negro, bien reteñido, bien fuerte, y comienzan a notar un poco como una visión más en gris cuando se están refiriendo al color negro. Hay una reducción en la transparencia de la córnea y el cristalino por las mismas condiciones de la edad. Las pupilas tienden a disminuir su tamaño, hacen que las pupilas sean más pequeñas, no se produce una dilatación tan grande como en un paciente joven. Hay un incremento en la flacidez del párpado y las adaptaciones que a veces tratamos
tratamos de hacer con lentes de contacto por retención superior, no las vamos a poder obtener. Hay dificultad visual con luz reducida. Generalmente el paciente presbita busca acercarse a donde haya mucha luz, entonces quiere estar cerca de la mayor luminosidad para poder leer. Hay reducción de la sensibilidad de la retina y hay grandes expectativas visuales por la pérdida de la visión que se va manifestando. Cuando el paciente llega a la presbicia, generalmente va a estar asociado al tema de que se siente más viejo, que ya está perdiendo muchas facultades normales que debe tener en la vida, y eso hace que tenga grandes expectativas visuales. ¿Por qué un lente de contacto multifocal trabaja? Cuando nosotros hablamos en el término de lentes multifocales, debemos partir del principio de una alta motivación del paciente. Y esto es válido no solamente para lentes de contacto, sino también cuando prescribamos anteojos. Siempre hay que hacer una información al paciente muy completa de cómo es el manejo de su lente de contacto, cómo va a ser su sistema de visión, y en otras palabras, cómo va a manejar sus lentes de contacto con respecto al desempeño de su trabajo y de su vida. Necesitamos que el paciente quiera los lentes de contacto. Una condición importante cuando ustedes están pensando en el manejo de lentes de contacto multifocales es que el paciente quiera utilizar su corrección, que el paciente tenga el deseo de ver bien, y eso nos va a ayudar a nosotros a que acepte fácilmente el sistema de corrección. Hay que hacerle un entrenamiento al paciente para que él acepte la corrección y haga un buen manejo de sus lentes de contacto. ¿Cuáles serían entonces las opciones en lentes de contacto para los pacientes presbitas? Primero, podemos pensar en la utilización de lentes de contacto rígidos, permeables o blandos en visión de lejos, y que el paciente utilice unos anteojos normales esféricos para hacer la visión de cerca, como se corrige la mayoría de las personas que son emétropes. Entonces simplemente dejamos al paciente en visión de lejos con una agudeza visual al 100% 20-20, y al nosotros pensar en la visión de cerca, lo que hacemos entonces es hacer la corrección por medio de unos anteojos. La segunda opción, que alcanzamos a hablar un poco hace un momento, es la monovisión, con lentes rígidos, gas permeable o lentes blandos. Generalmente dejamos el lente no dominante para la visión de cerca y el lente dominante para la visión de lejos, aunque algunos autores pues se fijan un poco más en la ocupación del paciente y en las necesidades visuales que él tenga durante el día, para de pronto cambiar este concepto de poner el ojo no dominante en visión de cerca. Y tenemos las opciones modernas de los lentes multifocales rígidos, gas permeable o lentes blandos. Cuando nosotros buscamos las opciones de corrección, entonces debemos clasificar muy bien al paciente según su ocupación para determinar cómo vamos a hacer el manejo de la presbicia. ¿Cuáles son las alternativas en gas permeables que nosotros tenemos para manejar nuestros pacientes? Pues tenemos primero que todo una alternativa importante, que son los lentes gas permeables en visión simple con anteojos para lejos. Entonces hacemos una adaptación normal de un lente de contacto y hacemos esa prescripción. O podemos pensar en la monovisión, o podemos pensar en los sistemas de visión simultánea, que es donde caben los lentes esféricos multifocales progresivos. También hay diseños concéntricos, que son visión simultánea, que el lente concéntrico nos da una porción de visión para lejos, generalmente en el centro, y la periferia la dejamos para visión cercana. Cuando hablamos de visión simultánea, ¿qué quiere decir? Que simultáneamente están llegando al cerebro el foco con la información de lo que el paciente está observando de lejos, y también nos va a llegar información al cerebro
de lo que el paciente quiera observar en visión de cerca. Y cerebralmente el paciente tiene que decidir qué es lo que le interesa ver nítidamente, lo de lejos o lo de cerca. Entonces se produce como una rivalidad un poco cerebral para que él escoja qué es lo mejor. Eso es un proceso que debe hacerse de aprendizaje para que él inhiba la imagen que no le interesa. Y la tercera forma que tenemos como alternativa son los lentes alternantes que se van a adaptar por el sistema de traslación, en el sentido de que el paciente cuando mira de lejos debe ver por la porción superior del lente y cuando mira de cerca debe ver por la porción inferior del lente. Entonces el lente se traslada hacia arriba o hacia abajo dependiendo de lo que el paciente pueda desear que quiera observar. Dentro de esto básicamente están los lentes segmentados. Entonces hablemos un poquito de la alternativa monovisión. La alternativa monovisión entonces, es dejar entonces un ojo para cerca y otro para lejos, pero con condiciones muy importantes. Y primero, consideramos como crítico en la monovisión la disminución que se va a producir en la visión binocular o en la estereopsis. Ambos ojos están diseñados para transmitir la misma imagen al cerebro y la ligera disparidad que tenemos entre uno y otro con respecto al punto de observación que tengamos nos permite a nosotros esa visión de profundidad, que la visión de profundidad es lo máximo en la visión binocular porque nos permite a nosotros calcular las distancias, los tamaños, los espacios, los desplazamientos, lo que está más cerca, lo que está más lejos, y podemos hacer un manejo en combinación con nuestras manos para una coordinación tanto motora y una coordinación visual motora para tener esa percepción de profundidad. Recordemos que hay muchas profesiones u oficios en los cuales se requiere que el paciente tenga una estereopsis y una visión de profundidad muy fina, muy precisa. Por ejemplo, un microcirujano, por ejemplo, un ingeniero electrónico que trabaja con tarjetas muy pequeñas en las cuales debe manejar cables muy pequeños para unirlos unos con otros. Una costurera que tiene que enhebrar una aguja, un dibujante, un odontólogo que tiene que hacer toques en el manejo de la fresa cuando está trabajando en un diente específico, tiene que tener un control de la distancia y de la profundidad muy grandes para no hacer daños en el paciente. Y si nosotros miramos un poco el concepto de lo que es la percepción de profundidad y lo importante que es que ambos ojos miren al tiempo, pues podemos ver que hay oficios en los cuales hay consideraciones legales que van a requerir de una correcta visión de profundidad o visión de profundidad. Por ejemplo, acá en Colombia, hoy en día las autoridades de tránsito están siendo muy exigentes con las valoraciones para las personas que van a solicitar su licencia de conducción. Y uno de los puntos donde más dificultad han encontrado es en esa valoración de la visión binocular y en la visión de profundidad. Y muchas veces cuando hay ojos que no tienen un buen desempeño con respecto al otro ojo y no alcanzan un grado de profundidad normal, pues le niegan a esa persona la licencia de conducción por los riesgos que puede producirse conducir, digámoslo, monocularmente. Y aquí hay uno de los puntos importantes cuando nosotros a una persona que tiene visión binocular normal, le quitamos su visión binocular normal haciéndole una monovisión. Entonces hay unas consideraciones legales importantes. Entonces, malos candidatos para monovisión, pues obviamente los ambliopes, los pacientes con astigmatismo muy altos que requieran lentes tóricos o pacientes que tengan requerimientos visuales muy críticos, es decir, los que son muy exigentes en tener una muy buena visión de lejos y de cerca y por su ocupación requieren una muy buena profundidad. ¿Qué hacemos con la monovisión? Primero, determinamos el ojo en visión de cerca. Generalmente el ojo para cerca, ya se los mencioné,
se deja el ojo no dominante. Es muy importante ver los requerimientos ocupacionales de ese paciente y los requerimientos también recreacionales, sobre todo para las personas que hacen deportes. Considero que para manejar casos de monovisión, de pronto se puede hacer con los pacientes, pero con adiciones no mayores a 1,50. Si usted coloca a un paciente de lejos, visión neutro en un ojo, y el de cerca con adición 3, tiene una diferencia de 3 dioptrías que difícilmente ese paciente va a poder tener una buena estereopsis. Entonces, no pasarse nunca de un 1,50 o de una dioptría. Y en lo posible tratar de que ambos ojos estén corregidos para la visión de cerca y la visión de lejos. Tienen que hacer la valoración de la estereopsis para ver si tenemos fallas que nos hagan una disminución en la estereopsis cercana. Entonces, utilizar los sistemas tradicionales como la cartilla del test de la mosca con sus anteojos polarizados y observar qué grado de estereopsis el paciente consigue con su monovisión. El tema de la imagen fantasma de lejos se produce. ¿Por qué? Porque el ojo que está prescrito para solamente visión de cerca en una forma monocular va a hacer que se pierda nitidez en la agudeza visual de lejos y a veces se puede ver como lo que se conoce como una imagen fantasma, que no es otra cosa que ver la letra un poco corrida o desenfocada. Así el paciente alcance el entero de visión al 20/20, muchas veces no va a tener la nitidez necesaria para una buena visión. Entonces, ¿qué es la monovisión? ¿Será que es una violación a una buena refracción? Cuando nosotros hacemos una refracción en un paciente, que estamos buscando, darle el óptimo de visión de lejos y de cerca. ¿Qué podemos pensar con la monovisión? ¿Será una violación a la visión binocular y a la estereopsis? ¿O de pronto será un triunfo de la función de esta teoría? Hay un ejemplo que yo manejo mucho. En mi formación profesional, yo tuve en mis inicios como optómetra mucho trabajo en pediatría y de por sí tengo especialización en pediatría en la Universidad de Houston y trabajé en muchos pacientes, niños, restableciéndole la visión binocular en los casos en que teníamos problemas de ambliopías o problemas de desviaciones en los cuales había dificultad en la fijación de estos pacientes. Y nos sentíamos muy felices después de un tratamiento con estos pacientes cuando lográbamos obtener una buena visión binocular. Trabajo de muchos meses, a veces de años, para cuando este paciente llega a la edad de los 40 años, un paciente adulto, le vamos a decir, mire, todo lo que usted aprendió de visión binocular ahora se lo voy a quitar, porque lo voy a dejar viendo en una forma monocular. Entonces, por la formación que yo he tenido y viendo las consideraciones de la importancia de la visión binocular, yo sí considero seriamente valorar muy bien cuando vamos a hacer una monovisión. Casi que diría que en lo posible no hacerla y buscar otras alternativas de corregir al paciente presbita para su visión de cerca. ¿Eso a qué nos lleva a nosotros? A que tenemos que manejar alternativas de adaptación en lentes de contacto más sofisticadas y también nosotros como contactólogos y optómetras tenemos que tener una mejor formación y un mejor conocimiento de las opciones que podemos utilizar en lentes de contacto para no ir en contra de la visión binocular. Entonces hablemos un poquito de la visión simultánea, que básicamente la vamos a analizar en base a los sistemas esféricos, pero también dentro de visión simultánea van a entrar los lentes concéntricos que se manejan también en diseños blandos. Y por último vamos a hablar un poco sobre los niños de traslación con tipos bifocales. Si nosotros hacemos un análisis de la corrección con un lente esférico en un ojo sin acomodación, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos un paciente con unos puntos en visión lejana, en visión intermedia y en visión cercana. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues el foco sobre la retina en visión lejana va a estar enfocado perfectamente en la retina, pero
Si no hay acomodación, pues lo que corresponde a la visión de cerca va a estar desenfocado y va a enfocarse detrás de la retina, y eso va a hacer que para visión de cerca necesitemos una corrección positiva. Es decir, que le pongamos una corrección con un lente en visión sencilla esférico positivo para permitir que pueda este foco correrlo hacia la retina. Pero adicionalmente, si ese paciente con ese lente positivo ve de lejos, pues obviamente este que está aquí, que es el que estaría enfocado inicialmente al ver de lejos, se nos va a correr también hacia acá y entonces va a haber un desenfoque en visión lejana. ¿Cómo funciona un diseño de visión simultánea? La ventaja que tienen los diseños de visión simultánea es que el foco de distancia, el foco intermedio y el foco que se esté observando, el objeto que se esté observando en visión cercana, todos al tiempo van a focalizar en la retina, y el poder de lejos, intermedio y de cerca se posicionan enfrente de la pupila al mismo tiempo y cada uno contribuye a la imagen retinal. Pero ¿qué es lo que se va a obtener? Si vemos nosotros acá esta diapositiva para hacer la explicación, entonces la parte central del lente me va a permitir a mí la observación de lejos para que sea nítido y me haga la corrección en visión lejana. Y gradualmente en los esféricos progresivos se va obteniendo una adición progresiva hacia la periferia, de manera que el paciente, lo que corresponde a visión intermedia, va a ser nítido, y lo que corresponde a la mayor periferia del lente, visión de cerca, también va a ser nítido. Entonces, todos los diseños esféricos en lentes de contacto rígidos, gas permeables, nos hacen una adición progresiva del centro hacia la periferia. ¿Qué es lo que hay que determinar? Tenemos que determinar muy bien el tamaño de la zona óptica de lejos, y a partir de esa zona óptica de lejos, que generalmente se manejan zonas ópticas pequeñas de 2, 3 milímetros, máximo 4 milímetros, comienza a tener una visión progresiva hacia la periferia, de manera que si él enfoca de lejos un círculo, intermedio un cuadro, cerca un triángulo, todos van a llegar a la retina en el mismo punto. Y eso nos va a permitir a nosotros una mejor visión y una visión más similar a la que se obtiene cuando el paciente no tiene presbicia. La mayoría de diseños gas permeables de este tipo de visión simultáneos esféricos tienen la adición por la curva base del lente de contacto, de manera que a medida que el paciente va mirando o observando hacia la periferia, va obteniendo la visión en visión cercana, y eso se consigue por la relación estrecha que hay en la esfericidad de la curva base del lente, que gradualmente va a ser más abierta hacia la periferia, y el espesor de la película lagrimal, que también refractivamente va a trabajar. Para lograr que este efecto se cumpla, necesitamos que la curva base del lente, al hacer el cálculo, sean muchísimo más curvas, o en otro término, ajustadas sobre la keratometría más plana, para que nos quede espacio de película lagrimal. Estos lentes multifocales esféricos progresivos no se pueden trabajar con curvas bases paralelas a la keratometría más plana. Siempre habrá que trabajarlos con curvas base más curvas, para que eso nos permita a nosotros entonces lograr esa adición progresiva hacia la periferia. Eso es importantísimo en el diseño. Si usted trabaja el lente con una curva base paralela a la keratometría más plana y es un diseño multifocal progresivo esférico, el lente le va a trabajar como un lente corriente. Entonces no se les olvide que lo más importante es que haya esa relación de mayor espacio hacia la periferia en película lagrimal. Simultáneamente, el paciente tiene que aprender a manejar la visión. Aquí lo hacemos representativamente con estas dos figuras azules y rojas. Entonces él tiene que percibir todas las distancias, y dependiendo de lo que le interesa cerebralmente, él va a decidir qué es lo que le llama la atención. Y eso es lo que es visión simultánea, es decir, le llegan las dos imágenes al tiempo al cerebro.
Esas alternativas entonces de visión simultánea, básicamente con la que hemos tenido mucho éxito es este diseño con lentes de contacto asféricos, como vemos en este fluorograma, también en los concéntricos. Aquí vemos uno asférico también muchísimo más ajustado, con mucha presencia de fluoresceína en el centro, y las alternativas de los bifocales que también vamos a analizar. Hablemos un poquito de los lentes de visión simultánea que también podemos de pronto considerar para manejar. Entonces, por excelencia, el asférico con la parte central para lejos y la periferia para cerca, dándonos una edición progresiva gradual del centro hacia la periferia. Los concéntricos, que generalmente manejan una pequeña zona para visión de lejos y otra periférica para visión de cerca. Este sistema es muy utilizado en diseños de lentes blandos. Y también están los de múltiples zonas, lejos, cerca, con 3 a 5 o más zonas de cambios para la visión de los pacientes. En el tema entonces de visión simultánea, también podemos tener lentes asféricos invertidos, en los cuales la porción de cerca va a estar en el centro y la periferia va a ser a la distancia. Y lo mismo en los concéntricos, también hay diseños que son visión simultánea con este diseño. Entramos en un tema muy importante y es el tamaño de la zona óptica y los segmentos que nosotros vayamos a usar para nuestros pacientes. La zona óptica la podemos determinar de varios tamaños. La mínima serían 2 milímetros, la máxima 4 milímetros. Entonces, cuando nosotros hacemos una adaptación de un lente asférico progresivo, tenemos que determinar muy bien el tamaño de la pupila, hacer una muy buena medición. ¿Y qué debemos buscar? Básicamente, con respecto a la pupila, miren acá en el ejemplo, utilizando diferentes tipos de zonas ópticas, una muy pequeña y aquí una mayor. Por experiencia he encontrado que lo mejor son zonas ópticas de lejos pequeñas sobre 2 milímetros y a partir de esos 2 milímetros viene la adición progresiva hacia la periferia, pero que es muy importante considerar que esta zona óptica que va a tener el lente de contacto esté en el centro de la pupila y que el eje visual que tenga el ojo del paciente y el eje geométrico estén muy cerca para que el paciente realmente tenga una muy buena observación. Si el lente nos queda descentrado y esta zona queda más arriba o más abajo de la pupila, pues no se va a lograr una buena adición. Y en los casos en que tenemos que utilizar de pronto segmentos de zona óptica mayores, es en pacientes que de pronto tengan pupilas un poco más grandes. Más o menos una pupila con un tamaño de 4 milímetros va a funcionar muy bien con estos diseños de 2 milímetros de zona óptica de lejos. Cuando las pupilas son más grandes, sobre 5 o 6 milímetros, de pronto la porción de visión de lejos puede ser de unos 3 milímetros de zona óptica o en algunos casos de 4. Para eso usted tiene que ponerse en contacto con su fabricante de lentes de contacto e indicarle en el proceso de fabricación cuál es la zona óptica que usted requiere para visión de lejos. Aquí está lo que les mencionaba hace un momento. Hay que determinar muy bien el eje visual, que es la línea de mirada. El eje visual es el punto que pasa teóricamente por el centro de la pupila y llega a la fóvea. Y el eje geométrico, pues es tomando la pupila, es la mitad de la pupila realmente. Pero que es importante que ambos estén muy cerca. Cuando tenemos ligeras descentraciones o ángulos capa muy amplios en los cuales el eje visual está muy lejos del eje geométrico, ese no es un buen paciente para la adaptación de estos tipos de lentes. Entonces, fíjense que es importantísimo también hacer una valoración de este punto. Y cuando no hay esa coincidencia, entonces la zona óptica puede quedar un poco por fuera con respecto a la línea de visión de mirada y no se logra una buena adición para el paciente. Entonces,
miremos el eje pupilar o eje geométrico y miremos la línea o el eje visual que va a corresponder básicamente con la fobia y el centro de la pupila y que estén más o menos cercanos. Entonces es muy importante determinar esta dimensión. Para eso podemos utilizar nuestro sistema con regla milimétrica. Algunos autorrefractómetros, queratómetros nos dan la medición, algunos topógrafos corneales también, o simplemente con una escala milimétrica y la lupa podemos hacer esa valoración para estar más seguros en la escogencia de nuestro paciente. Dentro de ese lente asférico multifocal, ¿qué debemos nosotros entonces buscar? ¿Por qué se produce una adición hacia la periferia? Si nosotros vemos acá bien esta diapositiva y ustedes observan este lente de contacto, van a notar que aquí en el centro está más cerca de la córnea y hacia la periferia se produce una apertura. Esto se logra por la esfericidad que el lente tiene del centro hacia la periferia. Todos estos lentes multifocales asféricos progresivos son con esfericidades elípticas en el centro, parabólicas, hiperbólicas hacia la periferia, es decir, una mayor esfericidad de 1, llegando a esfericidades hasta 1.5 o 1.6, en los cuales se requiera mayor adición. Entonces, en el diseño esférico, si usted lo pide con una mayor esfericidad hacia la periferia, de pronto va a lograr más esfericidad, pero también ¿qué va a hacer? Va a conseguir que la parte periférica del lente esté más retirada de la córnea y tengamos un mayor espacio de película lagrimal entre el lente y la córnea. Pero ese mayor espacio de película lagrimal entre el lente y la córnea es el que nos permite mayor adición. Por eso cuando ustedes pidan un lente asférico multifocal progresivo, es muy difícil que usted diga, yo lo quiero solamente con la adición 1. Generalmente la adición 1 posiblemente en ese paciente va a estar por acá, y si el lente tiene mayor asfericidad, posiblemente hacia la periferia vamos a tener adiciones de 2,50 o de 3 dioptrías, dependiendo de qué tan asférico sea el lente con respecto a la parte central de la córnea de su paciente. Se deben manejar lentes de diámetros grandes. Aquí hablamos sobre diámetros 10, pero más o menos se pueden manejar lentes multifocales progresivos partiendo de diámetros 9.6 en adelante. 9.8 es el que yo más utilizo con muy buenos resultados. Y hago la valoración del fluorograma del paciente y debo observar inicialmente en la parte central que me quede el lente con bastante presencia de lágrimas y de fluoresceína, es decir, ajustado. Y que hacia la periferia vaya teniendo apertura, como vemos en este caso. Aquí estamos frente a un caso de un paciente con algo de astigmatismo, por eso vemos estas zonas aquí de toque. Debemos valorar también la posición central con respecto a la pupila. Y la pupila debe estar perfectamente centrada con respecto a la zona óptica del lente. Ahí vemos la parte central y vemos la periferia. Y el lente puede tener, si usted lo quiere o en la adaptación lo necesita, algo de retención superior. Lo que no debe suceder es que el lente quede muy desplazado hacia arriba o que el lente quede muy suelto. Cuando esto sucede, tenemos entonces que hacer un cambio en la curva base. Si el lente lo vemos muy descendido o caído, seguramente vamos a tener que utilizar mayor diámetro en el lente o hacer una curva base más curva. O por el contrario, si usted ve el lente sin ningún movimiento, muy apretado, sin desplazamiento del lente, pues también será necesario poner de pronto una curva base un poquitico más plana o disminuir un poco el diámetro del lente para que se pueda obtener la visión en la parte de la periferia para la visión de cerca. Entonces, en un ojo, como vemos aquí, ¿qué vamos a encontrar? Esa esfericidad posterior en ese ojo nos va a permitir a nosotros un buen enfoque en la retina de las distancias de lejos, intermedia
y de cerca. Y si ustedes ven el fluorograma aquí superior, miren, se ve un lente con un lente muy ajustado en la parte central. El tema de la esfericidad va a cambiar. Y dependiendo entonces del grado de esfericidad que se le da al lente, podemos obtener mayor adición. Por ejemplo, aquí tenemos un caso con una curva base de 4375, 770 milímetros y podemos tener con una, en un elíptico con una esfericidad hacia la periferia de 1 o un parabólico con una hiperbólico parabólico con 1,3 que va a ser muchísimo más plano. Si usted pone este lente va a tener más apertura hacia la periferia con respecto a el 870. Entonces deben buscarse radios con respecto a la periferia con mayores aperturas cuando usted esté requiriendo una mayor adición en su paciente. Hay muchos diseños de estos tipos de lentes esféricos progresivos. Los primeros, los que nos abrieron los ojos hace varios años en las buenas posibilidades de hacer este manejo, fue el lente Boston Multivision, que todavía se fabrica, todavía se consigue, y con ese lente Boston Multivision teníamos unas adiciones progresivas hasta la periferia dándonos un máxima adición de 1.50. Este diseño es un diseño biasférico, elíptico en el centro y parabólico en la periferia. Luego inicia un diseño mucho más modernos como el Essential de Canadá y el Reclaim. Y hoy en el mundo hay muchos fabricantes de este tipo. Nosotros en Colombia sacamos un diseño en base a todas estas observaciones y en base a la asesoría que pudimos tener con la gente de los fabricantes de los materiales Boston, Bausch & Lomb. Pudimos sacar un diseño multifocal acá en Colombia ya hace varios años y lo hemos venido manejando con muy buenos resultados en pacientes que están en edad de presbicia. ¿Cuáles son los mejores casos para manejar estos diseños? En pacientes que son usuarios de lentes de contacto rígido de gas permeables y van llegando a la edad de presbicia, sobre los 45 años, 48, 50 años, pasarlo a ese paciente que ha sido exitoso con sus lentes rígidos en visión legal, pasarlo a un sistema de multivision o multifocal es muy fácil y el paciente se siente muy cómodo y muy agradecido. ¿Cuándo no deben ser utilizados? En pacientes que han sido en métropes toda su vida, llegan a edad de presbicia y requieren su visión de cerca, no es un buen paciente para hacer este tipo de adaptación porque el paciente de métrope tiene unos conceptos de la visión nítida muy arraigados y muy claros y son muy exigentes en la nitidez de lo que van a ver y algo de borrosidad de pronto se puede producir al hacer la adaptación de los lentes de contacto. Entonces los rasgos de esa esfericidad posterior van desde elípticos hasta los más abiertos con 1.4 o 1.6 hacia la periferia y dependiendo de esa mayor esfericidad hacia la periferia logramos mayor efecto positivo. Bueno, sobre el diámetro que ya más o menos mencionamos, que lo ideal es comenzar con diámetro 9.6 hasta 10.5. ¿Cómo es el sistema de adaptación? Estos lentes se deben adaptar por ajuste. La adición se va a obtener por la relación entre la esfericidad del diseño y la película lagrimal. Y la curva base usted la va a escoger o la va a seleccionar de acuerdo a la cantidad del cilindro corneal, ajustando sobre la keratometría más plana. Aquí les pongo una tabla sencilla para los que se quieran iniciar con este tipo de lentes y dependiendo del astigmatismo corneal, si estamos con astigmatismos corneales con cilindros hasta 0.75, la curva base deberá ajustarse 1.50 sobre la keratometría más plana para un diámetro 9.6, 9.7, 9.8. Si el paciente tiene un astigmatismo mayor a 0.75 entre 1 y 2.50, se sugiere ajustar más o menos 1.75. Obviamente, ese factor de ajuste que usted está haciendo
no se le olvide hacer una compensación negativa al poder del lente, más o menos 1.25 y 1.50. A veces tenemos que hacer una compensación de pronto mayor, emborronando un poquitico la visión de lejos o no llegando al 20 en visión de lejos para que tenga una mejor comodidad en la visión de cerca, como una opción para mejorar un poquitico el desempeño del lente. Estos lentes, para hacer la adaptación, necesariamente van a requerir del uso de un lente de prueba o de una caja de pruebas. Es muy difícil lograr el éxito de estas adaptaciones haciendo los cálculos del lente y ordenando el lente sin haber hecho una prueba. Todos los fabricantes de los materiales Boston que estamos en el mundo disponemos de cajas de prueba para los adaptadores que estén interesados en hacer este tipo de adaptaciones. Entonces lo ideal es que ustedes dispongan de un set de pruebas para hacer los cálculos iniciales con diferentes curvas bases en esa caja de lentes de prueba para hacer las adaptaciones. El paso siguiente, después de haber hecho el cálculo del lente y haber escogido nuestro lente de prueba, es valorar cómo se encuentra el lente. Mirar si está en posición superior. Si se encuentra el lente muy alto, muy arriba, debemos poner una curva base un poco más plana. Si el lente está medio descendido o caído, debemos usar un mayor diámetro o colocar una curva base más ajustada o más curva. Al hacer la valoración con fluoresceína, debemos encontrar un espacio central de fluoresceína y una banda amplia hacia la periferia, de manera que el fluorograma que vayamos a observar esté completo. Si nosotros vemos aquí un perfil de la película lagrimal en un lente multifocal esférico y en un lente con visión sencilla, realmente tenemos que mirar muy bien hacia la periferia porque vamos a encontrar una mayor apertura hacia la periferia en película lagrimal. Esto es una simulación de lo que puede ser el lente en un lente muy ajustado, muy plano, haciéndonos un toque en el centro. Entonces ese lente multifocal esférico, pues obviamente por ese toque va a tener una apertura hacia la periferia desde un punto mucho más lejos del borde del lente. Que si usted lo coloca ya con ajuste, aquí vemos la película lagrimal por un mayor ajuste, hace un ligero toque sobre esa parte final y la esfericidad del lente va a estar en este sector haciendo la apertura. Entonces podemos cambiar viendo cómo es el diseño central o el diseño en la periferia. Si nosotros tenemos una mayor película lagrimal en el centro, por ejemplo, un ajuste con una película lagrimal de 56 micras y una excentricidad de 0,8 hacia la periferia, vamos a encontrar esta mayor apertura. Si tenemos un lente con espacio en el centro y una excentricidad menor, pues vamos a tener esto. Este va a tener menos adición que este que estamos viendo en la diapositiva de arriba. Entonces la esfericidad posterior es la que nos va a permitir a nosotros dar las adiciones. Si usted tiene una excentricidad de 0,8, de pronto llegamos a una adición máxima de 1,50, que era lo que teníamos con los primeros diseños en Boston Multivision. Pero si usted pone una mayor excentricidad, logra de pronto adiciones mayores. Esto va a estar también en relación muy importante de el índice de refracción que tenga el material, que más adelante lo vamos a ver en otra diapositiva. Tengan en cuenta el tamaño de la pupila y la edad. Aquí hay una tabla que han sacado varios autores de tema de lentes de contacto y más o menos a los 20 años el diámetro de la pupila normal es de 5 milímetros y durante el día y en la noche de 8. Pero en un paciente de 60 años el diámetro de día es de 3 milímetros y la noche de 4,25. Estos lentes están indicados para ser utilizados más en pacientes que estén cercanos a los 50 años, a los 45, a 60 años. A medida que el paciente tiene más edad, pues el tamaño de la pupila se disminuye tanto y la reacción a la contracción a la luz es menor, no se producen esas dilataciones tan grandes como los pacientes jóvenes.
Entonces es muy importante que hagamos la observación de ese tamaño de la pupila. Y dependiendo del tamaño de la pupila, entonces vamos a escoger la zona óptica del lente. Pupilas demasiado pequeñas tenemos que manejar zonas ópticas menores, pupilas más grandes, zonas ópticas mayores. Y esa zona óptica que va a estar en la parte central del lente, debemos valorarla muy bien para que quede bien centrada sobre la pupila. Entonces, ese diseño esférico posterior, ¿qué es lo que me va a producir? Usted va a tener un lente ajustado, aquí tenemos la representación en el espesor de la película lagrimal en el centro, cómo se hace un ligero alineamiento aquí sobre la media periferia corneal y la apertura hacia la periferia donde vamos a tener la adición del lente de contacto, ¿sí? Y dependiendo de esos cambios que nosotros podamos obtener del centro hacia la periferia en la esfericidad, podemos tener nosotros un lente más abierto o más levantado o menos levantado. Cuando ustedes ven un fluorograma demasiado cerrado, ¿qué quiere decir? Que el lente hacia la periferia tiene un radio de curvatura de pronto muy curvo. Cuando usted ve una apertura en el fluorograma más abierta, quiere decir que el lente hacia la periferia tiene un radio de curvatura más abierto o más plano, o sea, mayor esfericidad en el caso de los asféricos. En este momento también ya hay diseños biasféricos. El diseño biasférico es el que combina una esfericidad por la cara posterior y también una esfericidad por la cara anterior, logrando adiciones mayores en los lentes de contacto que vayamos a adaptar a nuestros pacientes. Entonces tenemos esta esfericidad posterior y esta esfericidad anterior, y unidas el efecto positivo de ambas podemos tener mayor efecto del lente. Aquí vemos la tabla que les mencionaba del índice de refracción, que es muy importante. Esto es un ejemplo de lentes que se hicieron con diversos materiales, con las mismas medidas, y vamos a encontrar que dependiendo de la diferencia en el índice de refracción, se lograban más adiciones. En el lente polimetilmetacrilato, que tiene un índice de refracción de 1,49, polimetilmetacrilato ya no estamos usando, pero comparativamente con un lente, como por ejemplo el Boston XO, que tiene un índice de 1,41, en el mismo diseño con el XO conseguimos una adición de +1 hacia la periferia y en el polimetilmetacrilato una adición de 2,25. Entonces lo ideal es utilizar materiales que tengan índices de refracción medios para lograr de pronto mejores adiciones, ¿sí? Hoy en día los materiales que más estamos usando pues son los materiales como el Boston EO o el Boston ES o los Paragon HDS, que tienen índices de refracción un poquitico más altos y de pronto logramos mejores adiciones en los pacientes. Comparativamente entonces, aquí vemos un ejemplo entre dos materiales, hechos igualmente. Tenemos el XO, logramos en este caso una adición de 1,75 y en este SGP2 logramos una adición de 2,50 con las mismas curvas, los mismos valores en nuestro lente de contacto en cuanto a curva base, excentricidad, poder, espesor central, diámetro, zona óptica central, curvas intermedias, curvas periféricas. Bueno, tenemos también los lentes alternantes, que son los bifocales, que todavía algunos adaptadores los utilizan y tienen un buen resultado en algunos tipos de pacientes, al igual que sucede con los lentes bifocales de anteojos. Entonces tenemos los lentes que son segmentados, como este que vemos acá. Aquí es clave la posición de la parte inferior del lente con respecto a la pupila inferior. Entonces hablamos de lentes segmentados cuando tenemos una porción para lejos, superior, y una porción inferior para cerca. Estos lentes segmentados generalmente todos vienen con un prisma base inferior para permitir que el lente no nos cambie de posición y la parte de visión de cerca siempre está en la parte inferior del lente de contacto. Ahí vemos un muy buen ejemplo de un lente de este tipo, con su corrección de lejos y su corrección de cerca.
esta parte que es la que nos va a nosotros hacer la diferenciación entre la visión de lejos y de cerca, debe coincidir esta zona con la pupila inferior del paciente en posición primaria de mirada. Como ven acá ustedes en este fluorograma o en esta diapositiva, ahí ven la pupila y aquí vemos el segmento en posición primaria de mirada. El lente tiene un prisma base inferior, aquí está. Cuando el paciente mira de cerca, el párpado inferior va a empujar el lente hacia arriba y el paciente va a poder tener la visión de cerca. Entonces el lente se va a desplazar hacia arriba y va a permitir que el paciente vea por la zona del segmento, como ustedes ven acá. ¿Qué inconveniente tienen estos diseños de lentes? Que para algunos pacientes, al descansar el lente en el borde del párpado inferior, puede ser algo molesto para algunos pacientes y da la sensación de cuerpo extraño. Pero lo que les decía anteriormente, también para la adaptación de los esféricos multifocales progresivos, necesitaríamos una caja de pruebas para hacer las adaptaciones también de este diseño por traslación. Entonces necesitamos determinar muy bien la distancia que hay del borde de la pupila al borde del párpado inferior. Y eso con respecto al lente que usted vaya a adaptar, permitir que esta zona del segmento corresponda con el borde inferior de su pupila, ¿sí? Y en visión lejana, entonces va a ver por esta zona y en visión cercana va a observar por esta zona. Generalmente el prisma que se le coloca a estos lentes para evitar el tema de desplazamiento del lente es un prisma base inferior de 1.5 dioptrías a 2.0 dioptrías y colocado a 90 grados centralmente. Hay un inconveniente cuando el paciente a veces hace su observación en visión cercana y es que el prisma rota y se desplaza nasalmente, haciendo que de pronto se descentre la observación de cerca. Entonces es una valoración muy importante que hay que hacer. Pueden utilizar la lámpara de hendidura para hacer la valoración del segmento. Aquí tenemos el caso de un trifocal que también se utiliza para hacer la valoración. En todo este tema de lentes de contacto para presbicia, un consejo importante: haga las valoraciones en sus pacientes al hacer la refracción sobre los lentes de prueba usando caja de pruebas. No utilice el forópter. El forópter queda demasiado lejos del ápice de la córnea de su paciente y eso es un factor de error en hacer el cálculo. Entonces lo mejor es manualmente ir buscando el lente que usted requiera para que el paciente tenga una mejor observación en su paciente. Espero que con esta presentación entonces tengamos mucho más claro el manejo de nuestros pacientes presbitas y ver que sí tenemos opciones importantes para hacer un mejor manejo del paciente presbita. No sé si tienen alguna pregunta.